Bueno, vamos a seguir viendo un poquito más sobre los variadores de frecuencia. Ahora vamos a mirar un poquito. Habíamos visto un variador o por lo menos un apunte de Schneider. Ahora vamos a mirar otro manual de Danfoss. Danfoss fue la primera empresa que fabricó variadores de frecuencia. Y este variador de frecuencia Danfoss que vamos a mirar, bueno, dijimos que en general cada empresa tiene una gama bastante amplia de variadores en cuanto a sus aplicaciones de potencia y de tamaños, de versiones también. Cada vez son más, antes eran unos variadores gigantes, ahora cada vez más son más pequeños, más reducidos. Bueno, este es un VLT, el FC51. Están los 301, los 501, dependiendo de la potencia. Vamos a tener los distintos modelos de dampers. Bueno, lo que quiero que veamos aquí ahora, y para esta marca en particular, por supuesto que cada vez que nosotros tengamos que usar un variador, tenemos que ir al manual, o sea, nadie, o por lo menos puede ser que haya alguien, no lo sé, pero son tantas las marcas, o sea, tanto los fabricantes de variadores y las marcas que hay, y cada uno, por supuesto, tiene su propio software, no hay un software único para todos los variadores. Entonces, cada uno tiene una presentación, una forma, entonces no nos queda otra que cada vez que tenemos que trabajar sobre un variador en particular, tenemos que encontrar su manual. Y por supuesto, cada vez que compramos uno, el fabricante nos envía su manual o bueno, ahora lo que te dan los links donde uno puede bajar los manuales y con eso empezar a trabajar. Así que ahora vamos a ver en particular Danfoss, que creo que dentro de todo tiene la programación más amigable. Después, nosotros en la escuela tenemos también un Simatic de Siemens. Había uno de Schneider, pero creo que al final se había quemado. Un Danfoss de la línea viejita también teníamos. Así que bueno, vamos a ir mirando. Bueno, yo lo bajé recién en el manual para que podamos ver. Bueno, ahí por ejemplo está dentro de esta línea, ahí están todos los tamaños desde M5, M4, M3, M2 y M1. Acá están las características. Por ejemplo, M1 puede tener alimentación monofásica, trifásica en 200 a 240 y trifásica de 380 a 480. Y tiene
Potencia de 0,18 a 0,75 kilovatios. Este de 0,25 a 0,75 y este de 0,37 a 0,75. 0,75 ya saben que es un HP. Acá tenemos, bueno, la altura, el ancho, la profundidad, el peso, etc. El M2 también hay en las tres versiones, el M3 también. Y fíjense los grandes, M4 y M5, solamente trabajan en 380. Y estos llegan hasta 15 kilovatios y al otro hasta 22 kilovatios. O sea que son... y lo que está aquí abajito en HP. O en CB, dice acá, pero... 735 vatios es un CB y 745 vatios es un HP. O sea que este más o menos anda entre 25 y 30 HP aproximadamente. O sea que son motores grandes. Hay más grandes también, otra versión de la vez más grande. Bueno, acá también está la misma información, están los pesos. Bueno, acá te dice cómo conectar el motor. Bueno, en este caso tiene una tapita, se baja la tapita y ahí tiene conexión. Entrada trifásica, salida trifásica, o también puede ser entrada monofásica y salida trifásica. Y acá tenemos la bornera de conexión. Ahí cuando uno destapa, se encuentra con la bornera. Bueno, acá tiene, por ejemplo, para hacer la conexión de red en RS485, necesitamos los tres cablecitos, positivo, negativo, el común. Después acá tengo, todo esto son botones para programar. Yo puedo seleccionar, entonces poner, por ejemplo, acá un pulsador, aquí otro, por ejemplo, para inicio, para hacerlo girar el motor al revés, reverse, para resetear. Jog es cuando uno lo quiere hacer andar como con pulsos, entonces el motor da como pasitos, va de paso, 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 es el jog. Y para seleccionar el bit 0. En la 12 y en la 20 tenemos los 24 voltios. Entonces yo tomo 24 y voy al común de los pulsadores. Puedo hacer el accionamiento a través de las llaves o los contactos de acá, o también lo puedo hacer desde la botonera. Después acá en las 50, 53 y 55 tenemos las opciones de tensión. 10 voltios, ahí a las 50. La 55 va a ir la masa. Y la 53 va a ir la entrada, la input. Entonces dijimos que las señales que podía tomar de entrada eran de 0 a 10 voltios. Entonces ahí tenés disponible los 10 voltios y con el potenciómetro yo puedo ingresar una señal analógica. Y en la 50 tengo la input analog de corriente de 4 a 20 miliamperes si es que voy a mandar la señal de corriente.
Ahí tenemos el circuito de potencia. Esquemáticamente, bueno, ahí tengo la entrada de alimentación, la puesta a tierra, las tres fases, si es que fuera trifásico, y si no va la primera y la tercera con fase y neutro si llegara a ser monofásico. Bueno, ahí tenemos los transistores, en este caso, se arman como un puente, no sé, puente triple le llamemos, para que salga de cada una de las uniones de las simetrías complementarias una fase. Y acá ya conectamos W del motor con la correspondiente puesta a tierra. Bueno, acá están las input, la de corriente, la de tensiones, y en la 42, que no sé si la vimos la 42, sí, que no dijimos nada, pero la 42 es salida. O sea que yo la señal que puedo extraerle, la extraigo a través de la 42. Esto es, si es que yo estoy mirando, por ejemplo, la frecuencia del motor, entonces puedo tomar esa analógica y llevarla como una señal de corriente para poder usar ese dato en otro sistema, un PLC o en otra entrada analógica que me interese conocer algún dato de salida del variador. Esto vos lo tenés que configurar. Una de las cosas que a nosotros nos interesa es saber la frecuencia que está enviando el variador al motor. Entonces, si por ejemplo a mí me interesaría saber qué frecuencia tiene en ese momento el motor, yo puedo tomar la analógica del variador, configurarla. Entonces, si el variador está programado, por ejemplo, de 0 a 60 Hz, supongamos, entonces yo en estos 4 a 20 miliamperes tendría esa información. 4 miliamperes 0 Hz y 20 miliamperes 60 Hz. Entonces yo estaría llevando la misma información que maneja el variador sobre el motor a otro controlador, a otro sistema de control, del cual me interese conocer esa velocidad. Supongamos que yo con este variador estoy manejando una máquina que puede ser, supongamos una etiquetadora. Entonces, la cantidad de botellas que va a recibir la máquina se la va a proveer un transporte. Y si la máquina anda rápido, el transporte debería tener más velocidad y entregar mayor cantidad de botellas. Si la máquina anda lento, por alguna causa, no sé, se llenó el transporte de salida, o el operador de la máquina le bajó la velocidad para observar algún funcionamiento de la parte de la máquina, para hacerle algún ajuste, una limpieza, la razón que sea que haga que la velocidad de la máquina varíe. Si yo tengo el transporte con velocidad fija, en algún momento me pueden sobrar botellas y acumularse en la entrada, y en otro momento me pueden faltar botellas. Entonces conviene que el transporte siga la velocidad de la máquina. Entonces, si la máquina se acelera, el transporte también. Si la máquina baja su velocidad, el transporte también. Entonces no hay acumulación de botellas y tenemos nosotros un sistema automático de transporte de la máquina etiquetadora. Entonces de esa manera no hay problemas
ni de acumulación ni de faltante de producto en la máquina etiquetadora. Entonces, cuando yo haga la automatización del transporte que alimenta la botella de la etiquetadora, necesito saber a qué velocidad se mueve la máquina. Entonces, le digo al variador de frecuencia que me diga a qué frecuencia está trabajando el motor y consecuentemente va a ser la velocidad de operación de la máquina. Y entonces fijo el set point del transporte, o sea, si pongo un PLC o un variador, el set point del controlador de velocidad del transporte, el dato que me proporciona el variador de frecuencia de la máquina etiquetadora. Por eso es que muchas veces necesitamos tomar la información del variador para poder hacer otro tipo de control en otra parte, que por supuesto estén vinculados, ¿sí? Es necesario que aquí haya vinculación entre uno y otro sistema, que estén ligados de alguna manera. Bueno, bueno, está el bus de datos. Hay una fuente disponible de 24 voltios. Ah, no, acá está el 485. Y este arriba, que es un bus CC. Ah, esto es corriente continua. Y bueno, y acá ya tenemos todas las entradas digitales, la alimentación, la entrada, todas son entradas. Una dijimos que podía ser start, stop, reverse, shock y no me acuerdo las otras. Ah, lo que hay que ver también, bueno, en este caso dice que son NPN, PNP. Eso me tendré que fijar bien en el manual porque si es NPN, yo le tengo que mandar 24 voltios a esto, pero si es PNP, le tengo que mandar 0 voltios. Entonces, cuando yo ponga los pulsadores, si es NPN, voy a tener que poner los pulsadores con común a 24. Pero si llegara a tener el variador transistores PNP, el común de los contactos se lo tendría que mandar a 0 voltios. Acá, al 20. En lugar de mandarlo a 24, lo mando a 0. Hay que tener ese cuidado a la hora de conectar. Bueno, acá tiene más o menos ese aspecto, un display, los botoncitos para subir, bajar, confirmar, seleccionar menú. Hand on quiere decir cuando yo quiero que vaya dando pasitos. Auto on cuando se enciende y queda andando solo. Y reset si es que me llegara a aparecer una falla. Una vez que yo solucione el problema, que a lo mejor puede ser que un motor se puso en corto y bueno, cambié el motor, desconecté, lo arreglé. Puedo resetear la falla para que siga funcionando. Bueno, van a ver que los motores, digo que los manuales son bastante extensos, tienen muchísimo. Este, por ejemplo, es una guía rápida. Los manuales de guía rápida son para entrar al menú principal, cargar los datos del motor que yo quiero hacerlo funcionar y cargar una que otra cosita más, a lo mejor la señal de entrada analógica o tomar la señal de salida, configurar las entradas digitales, el start-stop, el reverse, si es que fuera necesario que el motor gire al revés o no. Bueno, entonces,
uno imprime esto y se va con esta guía al variador. Bueno, por ejemplo, 00 son los ajustes básicos o ajustes regionales. Después el 04 para arranque manual. Ahí está el stop. Arranque manual, operación de ajuste, ajuste activo. Puedo tener activo 1, activo 2, activo múltiple. Editar ajuste, me va a salir lo que ya tiene, del ajuste 1, del 2, del activo. Ajustes enlazados si es que hay vinculación internamente. Y 0 si no están relacionados. El 31, el valor mínimo de lectura personalizada. Vamos a bajar un poquito. Bueno, así el 32, el máximo. El 4, si voy a entrar por teclado. El 40, la tecla Hand-On. La 41, el Off y el Reset. El Display. 42, automático. Y pasamos 42, estaba. ¿A dónde sigue? 42, 1 no, 90. Ya. O sea que del 42 pasa al 50. 42 pasa al 50, es lo que aparece en el display. El 51 son copia de ajuste. El 61, acceso al menú rápido. 61, y ahí tengo, dentro de este menú tengo carga del motor, ajustes generales, modo de configuración, principio, control motors, torque, o sea, el par. Eso ya son datos de motor. Después tengo potencia, se carga el números y es 09, 012, 2,2, etcétera, hasta 30 vatios. Tensión del motor, 0,999 o de 230 a 400. Frecuencia del motor, de 20 a 400 Hz. Bueno, en el caso particular nuestros motores andan a 50 Hz. Corriente del motor de 0,01 a 100 amperes permite. Pondremos el valor nominal de nuestro motor. Velocidad nominal del motor, ajuste automático del motor, datos avanzados del motor, reactancia de fuga del estator, magnetización del motor a velocidad cero. Bueno, fíjense que estos ya datos son bien ya específicos, características, carga, compensación de la carga, compensación del deslizamiento, ajustes del arranque, función de arranque. Acá, por ejemplo, puedo cargar el tiempo de retardo, freno, tiempo de retardo,
Estos variadores también tienen opción de frenado, así como yo a veces puedo necesitar que el motor arranque lentamente o se frene lentamente. Puede darse el caso también de aplicaciones en donde yo necesito que se clave, que llegue a una posición y no se mueva más. Entonces se le pone un freno al motor, como el freno de la rueda de los autos, así como una zapata que tiene una válvula neumática que infla como si fuera un neumático, se infla y se clava la zapata de freno a la campana y el motor queda clavado ahí. Eso, por ejemplo, se usa en los montacargas. Cuando yo llevo peso, si bien es cierto que los montacargas tienen contrapeso, o sea, tal cabezal que se coloca la carga, eso tiene por lo general una cadena y del otro lado de la cadena tiene un peso, que es aproximadamente igual al peso del montacarga, porque si no el motor tendría que esforzarse demasiado. Entonces el motor, ¿qué es lo que hace? Genera un torque igual a la diferencia entre la carga y el contrapeso. Entonces ahí el esfuerzo es menor. Y cuando yo elevo, necesito que se quede en una posición determinada. Si bien es cierto que el arranque y la parada lo puedo hacer con una rampa de aceleración y desaceleración, pero cuando llega a la posición que yo quiero y pongo ahí un sensor que detecte, llegó a tal posición, porque a lo mejor tiene que llegar a un piso y como se va a mover algo pesado, no puedo tener un escalón ni de subida ni de bajada, porque cuando haga el escalón se puede malograr el producto. Entonces tengo necesariamente que fijar justo al nivel del piso. Entonces ahí pongo un sensor y cuando llega a esa posición, larga el freno y clava el motor en esa posición, no lo deja ni que se pase un poquito ni que esté por debajo. Bueno, el variador tiene esa opción de frenado. Bueno, y así nos vamos a encontrar con montones de aplicaciones, eh, advertencia de frecuencia, advertencia de corriente baja, advertencia de corriente alta. Esto me puede servir para alarmas, de referencia, de realimentación, alta, baja, también de que le falta, también tiene para proteger el motor identificación de fases. Si me falta una fase, también te tira la alarma. Eh, ¿Qué más? Velocidad de bypass. Tiene también arranque inverso, el jock. Eh, bueno, aceleración, desaceleración. Tiene enganche arriba, enganche abajo. Tiene para hacerlo trabajar también como contactores o para activar un contactor también o para desactivar un contactor. Bueno, y así, y eso que esta es una guía rápida, ¿no? Piensen en todo el listado de funciones que tiene. Eh, por supuesto que uno cuando se especializa en variadores, tiene que ir a hacer cursos de especialización e ir probando eh, cada una de las funciones, la programación de cada una de ellas y el funcionamiento para determinar que efectivamente el dispositivo funcione correctamente. Bueno, Danfoss tiene un simulador y este sería, digamos, el frente este, de un variador de frecuencia. Entonces yo tengo, bueno, acá tengo el accionamiento manual, el accionamiento automático, el reset y la parada. Y acá tengo status, los menús, la programación
y la programación de alarmas. ¿No lo están viendo? A ver. Ahora. Sí. Sí, Tendría que profe, ya ahora sí se ve. aparecerle como un variadorcito de frecuencia ahí. Sí, sí, sí. Pues tiene un display y unos botoncitos. ¿Lo ven? Sí. Sí, Sí, profe. Ahora Sí, sí lo están profe. viendo. sí. Sí, profe. Bueno, Danfo tiene un curso, se está capacitando. Primero juega con esto y después, bueno, ya va al variador y va al taller y así andan los motores y todo. Así que nosotros también podríamos jugar con esto y poder ir probando las distintas programaciones que tiene, cómo ir cargando los datos. Bueno, les decía entonces que, bueno, está el display, donde tengo varias líneas. Me da, por ejemplo, aquí arriba el sentido de giro del motor. Acá está en estado cero, o sea, está parado, las revoluciones, la corriente, la potencia. Y en este caso me está indicando en el centro del display la frecuencia y el accionamiento que tiene. Sí. Yo, por ejemplo, aprieto status y me va a permitir ir cambiando. En este caso, entrada 0 on. A ver, auto on. Ahí están dando, por ejemplo, dice que están dando en rampa. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, está simulando ahí un funcionamiento. Tiene cargado seguramente ya un programita. Fíjense, él me está diciendo que están dando 645 revoluciones por minuto. Bueno, ahí cambió. 2.25 amperes y ahora 2,85 kilovatios. A 26,9 Hz y está, bueno, va cambiando, está simulando, ¿no es cierto? Bueno, si yo aprieto el status, voy viendo la frecuencia, eh, y etapa cero, cuando hacer, bueno, a ver, está arrancando de nuevo, lo paro, ahí se frenó, lo vuelvo a arrancar, ahí está en rampa, levantando velocidad, y ahora fíjense, cuando lo pare, va a ir bajando hasta que se para. También, o sea, este tiene rampa de aceleración y rampa de desaceleración. Ahí lo volví a prender. Bueno, si pongo el accionamiento manual, me tira un valor fijo. Y que yo lo puedo cambiar inclusive. Acá estaría en 42.000 por minuto. Quiere decir que están 42 revoluciones por minuto. Si yo lo quisiera hacer andar a más frecuencia, acá estoy simulando una operación manual. Lo pongo a 50 Hz y le doy OK. Le doy OK y ahí tendría que andar a 50 Hz. Bueno,
No, perdona, 50 RPM, no 50. Bueno, si quisiéramos que ande a más revoluciones, 150, 250. Fíjese que inclusive aquí abajo, en esta recta, me va mostrando que este motor puede llegar hasta 1500 revoluciones y el cursor me está indicando en qué porcentaje de velocidad está andando el motor. Ahí estamos en 1050, 1100, 1200, 1300, 1500. Llegó al máximo. Entonces yo en este caso estoy haciéndole cambiar las revoluciones de uno, pase para otro lado. Bien. Volvamos al automático. Está en rampa y ya está en funcionamiento. Está en 45.7 Hz. Lo paro. Y ahora aquí vamos al menú. Aprieto My menú y ya me dejaría ir visualizando todo lo que fuimos leyendo nosotros hace rato, que lo aburrí un poco con eso, pero era simplemente para mostrarle que lo que me aparece a mí en el manual de programación rápida es lo mismo que le va a aparecer a ustedes en el variador. Por ejemplo, estoy en la programación de pantalla. Entonces, ahora, por ejemplo, le digo OK, que vuelva. Y acá ya voy a la primera línea que nos había aparecido, la 00, que son los ajustes básicos. Bueno, tengo ajustes básicos, tengo ajustes de operación de ajuste, el display, las lecturas, ¿qué más? Bueno, en lo que sería display, nada más. Después, ¿qué tengo? Carga del motor, ahí tengo. Selección del motor, asíncrono, 4 kilovatios, resistencia del estator, 0,86 ohm, la magnetización del motor a velocidad 0 al 100%, compensación de la carga, retardo del arranque, función de parada, protección térmica,